A ver, vamos a empezar por el contexto del contexto. Yo no miro Dragon Ball por su narrativa o el desarrollo de personajes, yo lo veo por su estética y por los madrazos, las cosas como son, es por eso. Por eso es que a mí Super me pareció entretenido. Sí, tiene unas cosas que, por el amor de Dios, pero en general me pareció entretenido justo por eso. Ahora, cuando hay algo de valor narrativo o que está bien escrito, algo de calidad y profundidad, que no lo tiene como otros shonen u otras series, pero lo tiene. Me van a ver haciendo un video destacando dicho punto, así como hice hace tiempo por acá. Y así como el que hago hoy, porque este personaje, el Gohan del futuro, fue escrito de manera perfecta. ¿Qué tal, adultosidad? Y vamos a hablar del Gohan del futuro. El Gohan del futuro. O lo correcto sería decir el Gohan de otra línea temporal, porque el del futuro es este cochino. Ok, nuevamente. Contexto. Por eso dije que lo primero era el contexto del contexto. Gohan, o más bien el Gohan de la saga de Cell, es de mis personajes favoritos de siempre. Lo tengo hasta en el fondo donde grabo. Le hice una evolución la cual solo llega hasta el principio de la saga de Buu, porque me enojé. Soy un profesional, loco. No, en serio, cubrí hasta el principio de Buu, porque le voy a hacer una parte 2, donde incluya Super. Que yo no sé qué pasó aquí, pero el tipo luego de Cell tuvo un declive narrativo espantoso. De por sí el de Majin Buu no me gustó mucho, porque tiene actitudes que no van con lo mostrado de Gohan anteriormente. Pero ok, bueno, lo acepto. Me ofende muchísimo, pero lo acepto. Pero el de Super, a la mierda, eso sí que es horrible. Me comentaron algunos que la versión de Gohan en Super es correcta, porque así es de verdad el personaje de Gohan, supuestamente. Pues yo respeto esa visión, pero no la comparto. En lo más mínimo, para mí, la versión de Super es el resultado de exagerar todas las cosas, entre comillas, negativas que tenía el personaje. Es una parodia, o al menos así yo lo veo, es un mal chiste. Habiendo dicho esto, entre todas las versiones de Gohan, hay una que, madre mía, como dije, considero que está escrita a la perfección y es un reflejo de cómo se crea una versión de un personaje sin exagerar ni sus virtudes ni sus defectos. Este es el mismo Gohan, incluso no solo queda ahí, es un personaje que magnifica la mismísima historia de Dragon Ball y no estoy exagerando, y ese es el Gohan del futuro. Con este contexto hiper largo empecemos. Para hablar de la grandeza de este personaje, lo voy a dividir en los siguientes puntos: su peso narrativo y la personalidad. Usualmente empiezo analizando primero al personaje como tal, pero en esta ocasión quiero enfocarme en todo el peso que tuvo este Gohan para la historia de Dragon Ball Z, porque fue majestuoso. A mí en la saga de Cell me encanta porque representa lo que para mí significaba Dragon Ball Z, la adversidad y la superación, y esto lo construye el Gohan del futuro. Cuando llega Trunks, él cuenta que próximamente aparecerán unos androides que transformarán al planeta en un infierno, y nos dice que Goku muere por una enfermedad y que todos los demás, incluyendo Vegeta, fueron asesinados por ellos. Pero hay un detalle importante: aparte de él, el otro sobreviviente fue Gohan. De todos los guerreros Z, Gohan hasta el último momento se mantuvo de pie. Aquí Toriyama nos hizo entender algo: para superar la adversidad que se vendría más adelante, eran necesarios tanto Goku como Gohan, y los motivos no tendrían nada que ver con la fuerza bruta. Y ahí es donde está la magia. Y esto nuevamente lo construye este Gohan. Vemos que Gohan se podía transformar en Super Saiyajin y peleaba contra los dos androides a la vez. E incluso lo hizo durante años. Sin embargo, no podía con ellos. Es más, 17 en una oportunidad le dice que no peleaban en serio, porque no lo querían matar, ya que lo usaban para divertirse. Pero ¿cómo es esto posible? Es decir, es Gohan, es el niño con el potencial impresionante. ¿Cómo es que no lo logró? Ahí es donde entra la otra parte de Dragon Ball Z, la superación. Toda la saga de Cell se centra en cómo puedes superar los poderes de un Super Saiyajin, y esto es, narrativamente hablando, brillante, porque desde siempre nos cuenta la leyenda del Super Saiyajin, un mito dentro de la raza que indica al guerrero más poderoso de todos. Y aquí hay 3 de ellos, pero igual no es suficiente. Entonces, ¿qué hacemos?
Este era el dilema del Gohan del futuro, debido a que nunca tuvo espacio para tranquilizarse, ya que debía mantenerse alerta de los androides todo el tiempo. Nunca tuvo la posibilidad de sentarse y analizar qué tenía que hacer, e incluso, tal vez si hubiese tenido el tiempo, no hubiese dado con la solución, porque el que dio en el clavo con esto fue Goku, quien para esto de las peleas es un verdadero genio. Goku se da cuenta que tienen una pared inmensa, tienen una montaña al frente de ellos. Dicha pared fue construida a base de leyenda, la cual es la del Super Saiyajin. Sin embargo, el tipo se empieza a plantear la posibilidad de superar ese muro, y dicho muro lo supera a base de ingenio, con todo lo que hizo con Gohan en la habitación del tiempo. Se da cuenta de que no se trata de la fuerza bruta, no es entrenar y entrenar como un robot, o hacerlo sin sentido, se trata del control, de estar en calma, de canalizar tu entrenamiento y soltarlo en una sola vía. Goku aquí, aunque suene increíble, superó lo insuperable. Algo que estaba escrito para no ser superado, y lo hace a base de intelecto. Miren, fue tan así que Vegeta, quien era en esa época la cúspide en cuanto al orgullo se refiere, le dice esto. Al verlo, la ira transmina por mis poros. Esta vez dediqué mucho tiempo en mi entrenamiento, pero no pude superar las habilidades de Kakaroto. Ese miserable es un genio. Ok, pero ¿qué tiene que ver esto con el Gohan del futuro? ¡Todo! ¡Absolutamente todo! Gohan estuvo peleando durante años y años con estos tipos, entrenando insaciablemente, pero no pudo superarlo. ¿Por qué? Porque no dio con la solución para superar ese muro impenetrable, el cual era el Super Saiyajin, porque el que tenía esa solución era el verdadero genio de esto, el cual era Goku, y ese estaba muerto. De nada te sirve entrenar y entrenar como un robot, tienes que analizar qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal. Debes aprender y utilizar ese conocimiento para superarte. Si quieres atravesar una pared impenetrable, derrumbarla puede que sea algo imposible, por ende tienes que darle la vuelta. Tal vez pasarle por arriba o tal vez por abajo, ver otro método. La superación del ser humano viene de interiorizar y conocerte, para luego potenciar tus cualidades y así ser una mejor versión de ti mismo. Eso es superarse, eso es el Super Saiyajin 2 y eso era Dragon Ball Z. Goku y Gohan eran la clave porque el primero traería este conocimiento a la mesa y el segundo pondría absolutamente todo lo demás. Miren todo el contenido narrativo de calidad que hay aquí. Además, el Gohan del futuro no solo construye todo esto, también por sí solo es brutal, y ese es el segundo punto. El Gohan del futuro es para mí lo que siempre debió ser el personaje. ¿Pero por qué? Porque se utilizan todos los elementos que tenía el Gohan de niño y el adolescente sin exagerar y convertirlo en un chiste. Vemos que este Gohan no ha perdido su esencia, es el mismo de siempre, con su timidez incluida. Lo vemos clarito cuando interactúa con Bulma y con Trunks. Tampoco ha perdido su amabilidad y su gentileza. Vemos que es bastante amable con Trunks, como cuando le está enseñando a convertirse en un Super Saiyajin. Incluso vemos que lo alienta y lo anima a seguir. Sin embargo, no pierde sus otras cualidades. Gohan se caracteriza por tener una fuerza de voluntad inquebrantable, siempre y cuando le des una razón para utilizarla. Es un personaje que necesita una razón para pelear. Él no pelea porque sí, simplemente porque no es parte de él. Necesita el contexto y aquí lo tuvo. Lo tuvo una sola vez, que fue cuando los androides aniquilaron todo. Pero el tipo aquí no se derrumba, sigue y sigue. Estuvo años peleando con los androides, a pesar de que no ganó ni una vez. Todo lo que se encontró fue con derrotas y derrotas y el tipo se mantiene de pie. Es un crack, loco. Es tal su fuerza de voluntad que está seguro de sí mismo. Se dio cuenta que si se descuidaba, los pocos seres queridos que le quedaban podrían sufrir o incluso podría perderlos. Con el contexto de que tenía que proteger a los débiles, el tipo jamás baja los brazos y ese es Gohan. No solo eso, tuvo que hacerlo todo solo. Desde niño perdió a todos sus seres cercanos. Tuvo que entrenar solo. Nadie pudo indicarle qué hacer. No tenía nada, ni siquiera quién era su figura paterna. Pero tenía que proteger a quienes no tenían su talento, ni su poder genético. Ya está. Es más, el tipo hasta sabiduría tiene porque luego de perder el brazo para salvar a Trunks, se da cuenta que ese niño al que salvó es quien va a salvarlos a todos. Ya no se trata de él, no se trata de que él debe sobrevivir. Ahora se trata de ayudar a Trunks,
porque él es el que va a cuidar y a salvar las plantas y seres vivos de este mundo que él tanto amó. ¿Les suena familiar? Pues sí, esa es la misma mentalidad que tiene el Gohan del futuro. Es brillante. Y es brillante no porque es cool, ¡ay qué cool! ¡No! Es porque todas las actitudes que muestra tienen una construcción. Todo lo vemos a lo largo de los años. Todas estas cualidades convergen en este personaje y lo transforman en uno brutal, como debería ser. Curiosamente, la razón por la que Gohan decide participar en el torneo de poder en Super es justamente para proteger a su familia y tal. Pero la manera en la que lo hace es absurda y no tiene sentido. Ya tienes el contexto de la saga de Namek, donde viste de primera mano la muerte de tus amigos. Tienes el contexto de la saga de Cell, donde aprendiste que tienes lo necesario para proteger a los débiles y que el pelear por la justicia no es una mala obra. Y además tienes el contexto de Majin Buu, que aunque aquí actuaste como un verdadero idiota, sabes que la paz es efímera. Tú lo sabes, tienes que estar listo porque ahora tienes una novia y próximamente una familia que proteger. Gohan, tú sabes esto. Lo demostraste en 2 sagas diferentes y hasta en una versión futurística de ti mismo. Ah no, me lo ponen a hacer el mayor ridículo que he visto en mi vida, escupiendo todo lo bueno del personaje porque sí, porque hay que transformarlo en un chiste porque sí, porque me picó las nalgas, aunque tengamos que pasarnos toda la construcción del personaje por el Jaimico. Ah, pero luego mándalo a decir que me di cuenta que tengo una familia, señor Piccolo, ¿será que puede cuidar a mi hija? Miren, Super tiene sus cosas positivas, pero tiene otras que por el amor de Dios son realmente, pero realmente malas. Y esta para mí es una de ellas. Por ende, a los que se les ocurrió hacer esta estupidez, vayan a lavarse ese con ácido y acerrín para que les quede lisito. Estos dos son y serán las verdaderas versiones de Gohan. El Gohan del futuro representa un montón de cosas que ya dije en este video, pero sobre todo lo hace sin perder la esencia del personaje. Es el mismo Gohan de siempre y por ende el personaje es una maravilla narrativa. Que me da risa porque este Gohan salió poquísimo y miren todo lo que dije de él. Si esa no es una señal de estar bien hecho, pues no sé, loco. Creo que esto lo dejo a su criterio. Sacando de lado que el tipo derrocha estilo por doquier, porque por favor tiene demasiado estilo. Para mí es de los personajes más brutales, top 3 segurísimos, de toda la franquicia de Dragon Ball. No te vayas todavía. Si te gustó este video, porfa suscríbete. Y si quieres, regálame un like. Mira, eso me ayuda muchísimo. También puedes seguirme en Twitter, en @daitedice, donde siempre ando diciendo tonterías. En Instagram como me dicen Dai, donde subiré cosas que no tienen que ver con el canal. Y en Facebook en diagonal me dicen Dai, donde se deciden todas las votaciones. Y ya está. Terminé mi discurso. Muchísimas gracias por su apoyo. Mil gracias, en serio. Nos vemos. Hasta la próxima.